Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis y el día de hoy vamos a ver el trabajo de estadística. Primero que nada, déjenme presentarme bien. Mi nombre es José Luis Bojorquez López, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Estoy estudiando la carrera de Ingeniería Industrial en la modalidad semipresencial. Eh, este trabajo es de la materia de estadística inferencial, eh, a cargo del ingeniero Juan Morales, que es mi profesor. Pertenezco al grupo de tercero y primero, antes de ver todo el contenido, eh, déjame explicarle en qué consiste este video. Es para explicar todo el contenido del primer capítulo y segundo capítulo de la materia de estadística inferencial 1. Y antes de empezar a estudiar qué es la estadística, necesitamos saber qué es en sí su definición. Como pueden observar, en la diapositiva dice: estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos, luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en datos. Eh, yo creo que todos hemos pasado ya por una educación básica, y, y en la educación básica o educación media superior, llevamos alguna vez la materia de estadística y probabilidad. Eh, Estas dos materias siempre van de la mano porque la estadística se encarga de la recolección de los datos y la probabilidad ya de hacer operaciones, de hacer estimaciones, etcétera. Pero ahorita nos vamos a enfocar en lo que es estadística. Ok, nos menciona que debemos de conocer las definiciones básicas, como son datos, población, censo, muestra, eh, y sus definiciones dicen así: son el conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuestas de encuestas, etcétera. Como, como pueden obtener ustedes una definición diferente o muy parecida, los datos simplemente es la información que recolectamos para hacer un estudio o un análisis. Población: esto se refiere al conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etcétera. Siempre y cuando hablemos de un conjunto, entendemos por población todo el conjunto, todos los miembros que pertenezcan a ese conjunto. Y pues aquí está su definición, como lo pueden leer. Ok, y en la población todos los sujetos son estudiados. El censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. La muestra es el subconjunto de miembros seleccionados de una población. En esta diapositiva coloqué esta imagen que es muy representativa. En todo este círculo tenemos nuestra población, y de todos los integrantes que están aquí solamente tomamos un pequeño grupo y esto va a ser llamado muestra. Más que nada es la definición de muestra. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ok, pensamiento estadístico. Estamos en el capítulo de pensamiento estadístico, que es la introducción a la estadística. Principios básicos del pensamiento estadístico. Menciona que son 5 los principios básicos, como es el contexto de los datos, fuente de los datos, método de muestreo, conclusiones, implicaciones prácticas. A cada uno de ellos les puse una pequeña nota para explicarlos un poco mejor. Dice: contexto de los datos. Información sobre los datos es todo aquello que conocemos de una recolección de datos, de dónde se extrajo, qué se analizaron, qué representan esos datos en sí. Y las fuentes de los datos es, si aquí vamos a determinar si es objetiva o puede ser sesgada, ya que depende mucho la manera en que extraemos esos datos. Las fuentes tenemos en cuenta si las personas fueron voluntarias, si fueron elegidas al azar, etcétera. Método de muestreo. Pues existen varios métodos de muestreo, como aquí les puse algunos ejemplos: aleatorio, sistemático, de conveniencia,
estratificado o por conglomerados. Todos estos los vamos a ver a detalle más adelante. Ahorita solamente los quise mencionar para que no quedara así como vago el concepto de método de muestreo. Conclusiones. Aquí tenemos que hacer las afirmaciones claras. Siempre que obtengamos una conclusión debemos de afirmar y que sean claras. Para las personas que tienen nulo conocimiento de la estadística o que personas que aún ya saben, pero mientras sean claras las conclusiones, se pueden interpretar mejor los datos y hacer un análisis más adecuado. Implicaciones prácticas. Estas se obtienen del análisis de las conclusiones. Aquí sería como, bueno, yo lo miro así como hacer una pequeña como recomendación del análisis de la conclusión que obtenemos. Más adelante vienen ejemplos y también puedo explicarlos un poco mejor. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Dice pensamiento estadístico, todavía estamos ahí. Y vienen dos ejercicios que tocó resolverlos. Primero, pues se entiende que vamos a utilizar el sentido estadístico para contestar estos dos ejercicios y cómo poder determinar estos pequeñas situaciones con base a estos incisos que aparecen en esta diapositiva. El inciso A dice imposible, el inciso B es posible pero muy improbable, y el inciso C es posible y probable. Ok, vamos a analizar el primer ejercicio, el ejercicio 7. Nos da el contexto del Super Bowl. Creo que han escuchado de él o de este evento tan importante que se juega en Estados Unidos. Dice, los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Ok, mi respuesta fue posible pero muy improbable, ya que pues conozco un poco de este deporte y en un juego normal pues los puntos que se pueden obtener es en un marcador de 30 a no más de 80 puntos, y llegando a 80 es una puntuación muy alta. Por eso este marcador que nos maneja de 120 a 98 se me hace muy elevado para que un equipo pueda llegar a ese marcador. Por eso puede ser posible, pero muy improbable. Ok, el siguiente ejercicio, la Suprema Corte, es el contexto. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Ok, este también es posible, pero muy improbable, ya que si nos ponemos a pensar un poco, cualquier grupo de personas que se encuentren en un lugar determinado, casi por lo general, siempre hay personas que cumplen pues años en diferentes días o son de diferentes años. Y es como, pues esta es mi respuesta, posible pero muy improbable. Ok, seguimos con el siguiente subtema, que es tipos de datos. Aquí ya vamos a analizar los diferentes tipos. Aquí marqué de un color distinto estadístico, ahorita les explico por qué. Ok, tipos de datos. Parámetro. Es una medición numérica que describe algunas características de una población. Ok, cuando se dice parámetro es cuando se analiza la población. Hay que recordar esto para no confundirnos con este. Dice, ejemplo, hay exactamente 100 senadores en el Congreso de Estados Unidos y el 55% de ellos son republicanos. La cifra del 55% es un parámetro porque está basada en la población de todos los 100 senadores. Okay. Aquí nos explica por qué es un parámetro. Estadístico. Este es otro tipo de dato. Es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Ok, aquí el estadístico va con relación a la muestra. Ejemplo,
En 1936, Literary Digest encuestó a 2.3 millones de adultos estadounidenses y el 57% dijo que no votarían por Al London para la presidencia. La cifra del 57% es un estadístico, ya que se basa en una muestra y no en una población completa de todos los adultos de Estados Unidos. Bueno, espero que haya quedado claro con esta diapositiva. Más adelante retomamos ejemplos sobre esto. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Tipos de datos, seguimos con el mismo subtema. Los tipos de datos se pueden clasificar en datos cuantitativos o numéricos. También datos categóricos o cualitativos o de atributos. Cuantitativos nos dice de números. Cualitativos son de atributos, características. Vamos a definir cada uno de ellos. Primero con los cuantitativos. Consisten en números que representan conteos, mediciones, ejemplos de datos cuantitativos, las edades en años de los participantes en encuestas. Los datos categóricos o cuantitativos o de atributo. Consisten en nombres o etiquetas que no son números y que por lo tanto no representan conteos ni mediciones. Aquí hay dos ejemplos. Datos categóricos. La afiliación de partidos políticos demócratas, republicanos, independientes, otros, de los participantes en encuestas. Aquí nomás están los categóricos, nomás está etiquetando, por ejemplo, los diferentes partidos. Datos categóricos. Los números 24, 28, 17, 54 y 31 se observan en las playeras del equipo de básquetbol de los Lakers de Los Ángeles. Estos números son sustantivos de los nombres, no cuentan ni miden algo, por lo que son datos categóricos. Como aquí lo mencionaba, que si son números que sustituyen nombres, no representan un conteo, se pueden considerar como categóricos. Seguimos en el mismo subtema. Los datos cuantitativos se describen con mayor detalle, distinguiendo entre los tipos discreto y continuo. Aquí los datos discretos yo los relaciono con números enteros, se me hace más fácil. Dice, resulta cuando el número de valores posibles es un número finito o un número que puede contarse. El ejemplo, este ejemplo es de elaboración propia. El número de manzanas que da un árbol son datos discretos porque representan conteos. Para explicarlo mejor, como dije anteriormente, los datos discretos son números enteros, por lo que un árbol de manzanas puede dar manzanas más grandes o más pequeñas, pero no por ser más pequeñas se van a contar como una manzana y .5. No, se toman como por unidad. Por eso son datos discretos, porque da 50 manzanas o da manzanas grandes o chicas, pero entran en discretos. Los datos continuos, numéricos. Estos resultan un número infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones y saltos. Aquí lo relaciono yo con los números decimales porque es cualquier número, no importa si es entero o es decimal. El ejemplo, las cantidades de leche que producen las vacas son datos continuos porque son mediciones que pueden tomar cualquier valor dentro de un continuo. Durante un año, aquí no alcanzo a ver por la pantalla que tengo, pero produce una cantidad de leche que puede ser cualquier valor entre el 0 y 7000 litros. Esto se puede obtener en 5.678.1234 litros, porque la vaca no está restringida a cantidades de 0, 1, 2 o 7.000 litros. O sea, no está restringida a dar litros exactos. La vaca puede dar lo que pues alcance a producir de leche y se puede contabilizar con números decimales. Tipos de datos. Otra forma común de clasificar los datos consiste en usar 4 niveles
de medición: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. El nivel de medición nominal se caracteriza por datos que consisten exclusivamente en nombres, etiquetas o categorías. Los datos no se pueden acomodar en esquemas de orden. Siempre un nivel nominal simplemente nos va a servir para como etiquetar o categorizar algo, pero no para ponerlo en orden. Los ejemplos: sí, no, indeciso, respuestas de sí, no e indeciso en una encuesta, como el problema del capítulo anterior. Para partido político también estos se consideran como nominales porque simplemente se mencionan demócrata, republicano, independiente u otro, pero no hay un orden que vaya siempre el demócrata o el republicano. Sí, creo que así se alcanza a comprender este tema. Vamos a la siguiente diapositiva. Los datos están en el nivel de medición ordinal. ¿Esto cuándo va a suceder? Cuando pueden acomodarse en algún orden, aunque las diferencias entre los valores de los datos obtenidos por medio de una resta no pueden calcularse o carecen de significado. Aquí estos también existe una clasificación, pero no numérica, pero conocemos que hay un orden siempre en este tipo de datos. Ejemplo: las calificaciones de un curso de un profesor universitario significan calificaciones de A, B, C, D o F. Tales calificaciones se pueden ordenar, aunque no es posible determinar diferencias entre ellas. Por ejemplo, sabemos que A es mayor que B, por lo que hay un orden, pero no podemos restar B de A, de manera que no es posible calcular la diferencia, porque simplemente no están reflejando una posición como deben de ir. El nivel de medición de intervalo. De intervalo. Se parece al nivel ordinal, pero con la propiedad adicional de que la diferencia entre dos valores de datos cualesquiera tienen un significado. Sin embargo, los datos en este nivel no tienen punto de partida cero natural inherente, donde la cantidad que está presente corresponde a nada. Ejemplo: años 1492 y 1776. El tiempo no inició en el año cero, por lo que el año cero es arbitrario y no constituye un punto de partida cero natural que represente la ausencia del tiempo. El otro es el nivel de medición de razón. Es similar al nivel de intervalo, pero con propiedad adicional de que si tiene un punto de partida cero natural, donde el cero indica que nada de la cantidad está presente. Para valores en este nivel, tanto las diferencias como las razones tienen significado. Vamos a ver los ejemplos. Distancia. Las distancias en kilómetros recorridas por un automóvil, el 0 kilómetros representa ninguna distancia recorrida y 400 kilómetros es el doble de 200 kilómetros. Esto es para darle un significado, como mencionaba anteriormente. Son ejemplos muy sencillos para que tal vez se suene absurdo, pero es como para explicar que toman significado estas cantidades, estos valores. Precios. Los precios de un libro de texto universitario. Ejemplo: realmente el 0 representa ningún costo y un libro de 100 cuesta el doble que un libro de 50. Son como afirmaciones muy lógicas, pero pues es necesario explicarlo. Aquí ya toca la actividad, resolver el ejercicio 5 y 13. Aquí vienen las indicaciones. En los ejercicios 5, del ejercicio 5 a 12, determine si el valor dado es un estadístico o un parámetro. Simplemente nos pide determinar si es estadístico o parámetro. Recuerdan que en las primeras diapositivas mencioné por qué había puesto estadístico en otro color.
Bueno, aquí está el ejemplo. El punto número 5 es ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por, perdón, en una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Y para mí esto es estadístico. ¿Por qué? Porque dice de en una muestra. Aquí está la palabra clave. Recuerden que lo que analiza las muestras son datos estadísticos. El número 13, que es el ejercicio que me correspondió resolver, dice dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.200 3.250 dispositivos. Hoy no alcanzo a ver. Espérame. Para, creo que dice cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar sus luces de semáforo. Voy a hacer más chico el texto. Lo voy a mover. Ay, el ojo. Okay, así te lo regreso. Ahí está. Okay, de luces de semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo For Exercise in New York Futility Push Button de Michelle Lowe, el New York Times. Para mí esto es parámetro. ¿Por qué? Porque en ningún momento me está diciendo que fue una muestra, me está diciendo que de todos los que hay en la ciudad de Nueva York, de los 3.250 dispositivos para cruzar, se encontraron que 2.500 dispositivos no funcionan, pero nunca me dijeron que estaban haciendo un análisis de una muestra como en el anterior. Por eso para mí esto es un parámetro, porque considero que estos dispositivos es toda la población. Espero haber quedado claros en este ejercicio. Vamos con pensamiento crítico. Una muestra, una muestra de respuesta voluntaria o muestra autoseleccionada es aquella a la que los propios sujetos deciden incorporarse. Ejemplos: encuesta por internet donde sujetos deciden si responder o no. Encuestas por correo donde los sujetos deciden si responder o no. Ok, los dos son ejemplos de respuestas voluntarias. ¿A cuántos de nosotros no nos llegan correos después de asistir a algún lugar como un centro de atención para telefónico y que al ratito te llega el correo de cómo fue la atención? Esa encuesta tú puedes decidir responderla o no. Por eso se toma como voluntaria. Desventajas de una muestra de respuesta voluntaria. Con este tipo de muestras de respuesta voluntaria solo se logran conclusiones válidas sobre el grupo de gente específico que decidió participar. Una práctica común consiste en afirmar o extraer conclusiones incorrectas acerca de una población más grande. Es cuando generalizamos ya. Vamos a la siguiente diapositiva. Pensamiento crítico, resultados reportados. Cuando se recababan datos de personas o cuando se recaban estos datos, perdón, es mejor tomar las medidas en lugar de es mejor tomar las medidas en lugar de pedir a los sujetos que reporten sus resultados. Si se pregunta a la gente cuál es su peso, es muy probable que proporcionen un peso no deseado y a su peso real. Y esto es muy común. Todos de nosotros sabemos que una persona casi no da su peso exacto. Si ustedes realmente desean obtener datos de pesos exactos, es mejor utilizar una báscula y pesar a los individuos. Es lo que harían para un estudio de investigación o que tuviera veracidad. Pensamiento crítico. Ok, aquí están las instrucciones, ya vienen los otros ejercicios, el 7 y el 10. En los ejercicios 5 al 8 utilice el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Por ejemplo, considere un informe
de los medios de comunicación masiva de que los automóviles BMW causan que las personas estén más saludables. Vamos a una conclusión alternativa. Los conductores de automóviles BMW tienden a ser más adinerados que otros adultos, perdón, y una mayor riqueza está relacionada con un mejor estado de salud. Suena mejor esta conclusión que la anterior. El 7. Perfil racial. Un estudio reveló que en el estado de Oregon se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión. En el estado de Oregon, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Respuesta alternativa o conclusión. Los oficiales tienden a detener a individuos de grupos minoritarios que a individuos caucásicos, por lo que los primeros reciben un mayor número de multas. Okay. Pensamiento crítico. Los ejercicios del 9 al 20 utiliza el pensamiento crítico para indicar lo que se pide. Ok, un árbol de Navidad. El proveedor del servicio de Internet American Online realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o un artificial. La empresa recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real. Puesto que 4.650 representa el 66% de las 7.073 respuestas, podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran Navidad prefieren un árbol real. Ok, mi respuesta es no. ¿Por qué? Ok, porque no conocemos el número total de usuarios y no todos los usuarios representan a la población que celebra la Navidad. Okay, creo que este análisis es con base a las respuestas que recibieron, pero no puedes generalizar que el 66% de las personas prefieren un árbol real porque no se encuestó a toda la población que celebra la Navidad. Bueno, ese es mi punto. Siguiente. Recolección de datos muestrales. Aquí mencionaba los tipos de muestreo que en un principio nomás mencioné vagamente, aquí los describo más a detalle. Una muestra aleatoria simple de n sujetos se selecciona de manera que cada posible muestra del mismo tamaño n tenga la misma posibilidad de ser elegida. Muestras simples, aleatorias, del mismo tamaño, tienen la misma posibilidad. Una muestra aleatoria, los miembros de la población se seleccionan de forma que cada una muestra probabilística implica seleccionar a miembros de una población de forma que cada miembro tenga una posibilidad conocida, aunque no necesariamente la misma, de ser elegido. Otros tipos de muestreo. El muestreo sistemático. Elegimos algún punto de partida y luego seleccionamos, tampoco se mira, a cada enésimo, por ejemplo, cada 3 elementos en la población. Ok, yo puedo decidir seleccionar un grupo de personas y hacer una fila con ellos o reunirlos de cierto modo que los pueda seleccionar cada determinado número de participantes. El ejemplo dice cada 3, puede ser cada 5, dependiendo de la persona que vaya a realizar el muestreo. Recolección de datos muestrales, otro tipo de muestreo. El muestreo de conveniencia. Simplemente se utilizan resultados que sean muy fáciles de obtener, como si alcanzan a ver la imagen, déjenme hablar. Okay. Aquí está la población, aquí viene el investigador y cuál es la conveniencia de él. Encuestar a los que estén más cercanos a él, que se les faciliten. No va a encuestar al que está al final. ¿Sí me explico? Ok, esta imagen representa claramente este concepto. El muestreo estratificado.
Subdividimos a la población al menos dos subgrupos, como muestran, bueno, ahorita les digo, o estratos diferentes, de manera que los sujetos que pertenecen al mismo subgrupo compartan las mismas características, como el género o categoría de edad, y luego obtenemos una muestra en cada subgrupo o extracto, como está en la imagen. Esto es muy común en, las, en los nuevos negocios que van a lanzar algún producto. Dependiendo de la población que vayan elegidos o dirigidos, perdón, sus productos van a hacer el muestreo. No, si van a lanzar un producto de, no sé, de un maquillaje, por ejemplo, van a seleccionar a mujeres y no a hombres, o viceversa, o también pueden seleccionar por edades. Saben que las niñas no se maquillan, pero ya mayores de 18 años, pues ya empiezan a maquillarse, ¿no? Bueno, creo. Este es mi ejemplo sobre este concepto. Recolección de datos muestrales. Dice, en el muestreo por conglomerados, primero dividimos el área de la población en secciones o conglomerados. Luego elegimos al azar algunos de estos conglomerados y después elegimos a todos los miembros de los conglomerados seleccionados. Como está aquí. Tenemos la población, los conglomero en grupos y luego elijo dos, tal vez, de estos cuatro grupos, dos al azar. Y al seleccionar esos dos, pues encuesto a todos los que pertenecen a ese pequeño grupo, subgrupo, perdón. Bueno, ese es el ejemplo. Recolección de datos muestrales. Aquí ya vienen los dos ejercicios que realicé. En los ejercicios 5, del 5 al 8, determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Bueno, prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficiencia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos, según datos de Efficacy and Safety of Enchiladas in Treating Upper Respiratory Tract Infection in Children, de Taylor et al. Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. Se trata de un experimento porque se realiza una aplicación buscando el mejorar la salud de los niños. Ok, tenemos que entender qué es un experimento y cuál es un estudio observacional. Ok, yo entiendo que por experimento hay que aplicar, hay que analizar y aparte de observar, tenemos que aplicar algo. Por eso se trata de un experimento para mí, porque dice que en un estudio se aplicó. Y luego acá en el ejercicio 12 dice puesto de revisión de sobriedad. Aquí el autor fue observador de un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudadanía de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. Aquí solamente se trata de un estudio observacional porque fue observador, dice en principio el enunciado. Seguimos. Pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. Ok, en los ejercicios 5 al 10 responda a las preguntas acerca de la gráfica. Simplemente aquí hay que responder a estas preguntas dependiendo el problema o el ejercicio. Gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedios por trabajos de tiempos completos desempeñados por hombres y mujeres de 18 o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. La gráfica hace una comparación imparcial de los datos. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque claramente la gráfica no corresponde al mismo tamaño visual. O sea, esta gráfica no, para mí no es imparcial.
al ingreso anual. Ok, ingreso aquí, esta sería una gráfica imparcial donde ambos gráficos se muestran del mismo tamaño. Seguimos avanzando. Pensamiento crítico dice gráficas de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial. Yo le coloqué que era imparcial. ¿Por qué? Porque marca simbólicamente los números contenidos dentro de cada gráfica. Como aquí dice, aquí dice en la instrucción, consumo diario de petróleo, millones de barriles. Y pues esta gráfica dice que este 20 está en millones, 5.4 está en millones y son proporcionales a la cantidad que viene dentro de cada recuadro. Resumen y gráficas de datos, distribución de frecuencias. Ok, este tema está un poco amplio. Dice, una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías conjunto con números de valores de los datos que hay en cada una. Las definiciones son los límites inferiores, límites superiores, fronteras de clases. Ok, límite inferior de la clase son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. El límite superior, pues, por lógica, son las cifras más grandes que pueden pertenecer a cada clase. Las fronteras de clases son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clases. Más adelante hacemos una gráfica con esto y va a quedar un poco más claro. Resumen y gráficas de datos, distribución de frecuencia. Perdón. Las marcas de clase son los puntos medios de las clases. La anchura de clase es la diferencia entre los límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de las clases consecutivas en una distribución de frecuencias. Procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Determine el número de clases que desea, el cual debe ser entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. 2. Calcule la anchura de la clase. Esto se hace con el valor más alto restándoselo al valor más bajo y después hacer una división si ya tenemos el número de clases. Comience por elegir un número para el límite inferior de la primera clase. Elija el valor del dato más bajo y un valor conveniente que sea un poco más pequeño. Ok, distribución de frecuencias. Paso 4. Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de la clase, proceda a listar los demás límites inferiores de clase. Sume la anchura de la clase, límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de la clase. Después sume la anchura de la clase al segundo límite inferior de clase para obtener el tercero y así sucesivamente. 5. Anote los límites inferiores de clase en una columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores de clase. 6. Tome el valor de cada dato y ponga una marca en la clase adecuada. Agregue marcas para obtener la frecuencia total de la clase. Ok, todo esto suena muy enredoso, pero con un ejemplo pues va a quedar más claro. Ahorita vienen los ejemplos, no se preocupen. Y aquí dice distribución de frecuencia. Pulsos de mujeres. Esta tabla me representa los pulsos de mujeres y de hombres. Dice la tabla 2.1 y sigue el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias a la tabla 2.2. Ok, concluya 7 clases. Aquí me están indicando el número de clases. Tabla 2.1, aquí vienen los pulsos por minuto de hombres y mujeres. Primero están las mujeres, son estas dos columnas, en total son 40 datos, y de los hombres son otras dos columnas, los registros que se obtuvieron, 40 y 40. Ok, primero esta tabla 2.2 maneja que son de mujeres. Aquí ya solamente tengo datos y estoy haciendo una interpretación normal. Estos de aquí
son los límites inferiores de cada clase. La clase es este renglón. Este renglón, este renglón, este renglón, este renglón, hasta aquí. De este lado ya sería la frecuencia. La frecuencia son los números que se contienen entre el 60 y el 69 de esta tabla de mujeres. Aquí debe de haber 12 números que comprendan entre 60 y 69 el valor. No puede tomar 70 porque ya entra en otra clase. Y aquí están 14, 11, 1, 0 y 1. Ok, este ejemplo se hizo en el programa de Minitab. Aquí tengo el documento para mostrarles cómo queda. Hay que abrirlo. Puede tardar un poquito. Es Minitab 18. Esperamos un poco que abra el programa y para poder hacer la interpretación. Ya está abriendo. Ok. Esta es la hoja de trabajo donde se capturan los datos y aquí va quedando el registro de lo que se va haciendo. Ahorita van a ver. Aquí ya están capturados los datos de la tabla del ejemplo. Son 40, como pueden ver. Aquí hay 40 para pulso de mujeres, de hombres. Y la radiación de dientes de leche, aquí también está. Este viene más adelante en la otra hoja. Pero ahorita vamos a ver cómo quedó el pulso, el histograma para el pulso de mujeres. Utilizando la tabla del ejercicio anterior, se creó esta gráfica. Aquí está la frecuencia. ¿Se recuerdan que en la primera clase decía 12 y luego estaba el 14? Pues aquí está, miren. Estos números de acá abajo representan la marca de clase, que es el valor promedio de la suma del límite inferior y el límite superior. Sumamos, por ejemplo, era el primero, si no me equivoco, era 60 y 69. Suma 60 y 69, la cantidad que te da la divides entre 2 y me da la marca de clase, que es 64.5. Ok, aquí está en esta gráfica, podemos observar e interpretar esos datos de la tabla. Yo puedo decir que en la segunda clase es donde hay más personas, más mujeres que salieron así, con este pulso. Ok, y también está el de mujeres, pero en porcentaje. Eso también lo voy a enseñar más adelante. Aquí, si se fijan, ya no está frecuencia, ya está porcentaje, porque estos valores ya están en porcentaje. Ok, y vamos a analizar rápidamente. Minimizamos, como está aquí. El otro ejercicio aquí nos explica cómo hacer cada clase, que son 7, calcular la anchura de los números, el número más grande de la tabla menos el más pequeño, entre 7 me da 9.14, aquí conviene redondearlo a 10, y esto, si se elija, después se elige el 60, el número más chico, y se le van sumando 10 lo que es la anchura, y se van haciendo las clases. Luego aquí están los puntos medios de las clases, que se llaman marca de clase, lo que les comentaba hace rato, 64.5, 74.5, etc. Vamos a irnos un poco rapidito para no hacerlo más bromoso. Aquí dice distribución de frecuencias relativas. Recuerdan que en la imagen que está aquí, aquí está, a ver, no es la otra. En ya vienen porcentajes, porque esta es frecuencia por porcentaje en el pulso de mujeres. Esta se obtiene con la misma tabla, la anterior. Ok, aquí. Dice la frecuencia de la clase, o sea, era 12 en el primero, en la anterior está aquí el 12. Si pueden observar, que esto lo vamos a dividir entre el total de datos, que es la muestra, entre 40. La cantidad que obtengamos la vamos a multiplicar, aquí dice por 100, y eso me da el 30%. El 14 lo divido entre 40, lo multiplico por 100 y me da 35, y así sucesivamente. Ok, vamos ahora con otro ejemplo, pero aquí ahora son los hombres. Utiliza el pulso de los hombres para construir una distribución de frecuencia, pero ahora nos marca 10 clases. Aquí está el documento, vamos a abrirlo. Espero se pueda abrir.
Vamos a analizar. Ok, creo que no sé, grabó. Así se está grabando. Ok, tenemos Minitab, ya abrí el segundo. Y aquí ahora, si se fijan, aquí dice pulso de hombres. Estos son los datos de los hombres. ¿Cómo podemos ponerle cuánto representan las frecuencias? ¿Se acuerdan que nos pedían 10? Bueno, aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí para ponerle le damos clic derecho, agregar y etiquetar datos. Aquí usamos el valor Y, aceptar. Si pueden observar, ya aparecen los números en la parte de arriba, pero con los datos de los hombres, recordemos. Vamos a otro ejercicio. Dice distribución de frecuencias, es otro ejemplo. Esta es la radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las, con las cantidades de estroncio. Dice que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo en los residentes de Pensilvania, nacidos después de 1979, con base en datos de Unexped Research in Strontium Use Deciduous Dead in the 1990 de Mangano, Since of the Total Environment, perdón en inglés, construya una distribución de frecuencias con 8 clases. Aquí me marca 8 clases. No es necesario abrir este documento porque ya lo tengo aquí. Aquí está de dientes de leche, ¿verdad? Y son 8 clases. 3, 6 y 2, 8. Aquí está la gráfica. ¿Cómo hacerla? Pues aquí el profesor nos explicó gráfica, te vas a gráfica, a histograma, eliges simple, aceptar, estamos con los hombres, elegimos hombres y pues escalas datos y le damos a aceptar. Esperamos y aquí sale. Nomás que aquí te da más, ¿cómo se dice? Más clases. Lo que tienes que hacer es darle clic aquí, doble, seleccionamiento y aquí en vez de ponerle 9 le vamos a poner 8. Ok, aceptar y vean cómo se redujo. Ok. A ver, vamos a ver. Número de intervalos 8. Creo que esta es otra tabla. Pero así se hace. Aquí se pone el número de intervalos y se ponen aquí, se puede poner puntos medios que eran los de la tabla. Pero lo vamos a dejar así. Porque este es de otro tema. Ok, ya explicamos este ejemplo y vamos con el siguiente. Me faltan varias. 30. Dejamos de tiempo. Quedamos bien. Histogramas. Los datos, dice, son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. National Center for Health Strategy, Tier National Health Nutrition Examines Summary. La edad está dada en años. EST es la estatura en pulgadas. PE es el peso en libras. Cint es circunferencia de la cintura en centímetros. Pulso, aquí hay más. SID es presión sanguínea. Aquí pues casualidad dice días, es presión sanguínea distálica en estas unidades y así vienen codificados, ¿no? Para hacer más entendible, más práctica la tabla. El ejemplo nos dice realizar el histograma de la edad, estatura en pulgadas, peso en libras, pulso y IMC, que es el índice de masa corporal. Vamos al siguiente, aquí están los datos que vamos a capturar.
Aquí vienen la clasificación: edad, EST, que es la estatura, que está en pulgadas, PE está en libras, y así. Todos los datos que estaban acá tienen aquí en esta tabla, están codificados. Ahora hay que hacer el ejercicio para realizar, dice, un histograma de otros datos: sin, cintura, circunferencia de la cintura; mus es la longitud del muslo; codo, anchura; anchura, brazo. Ok, aquí está el documento, le damos a abrir. Está abriendo. Y ahorita van a observar los datos que ya están capturados. Está cargando. Ok, ahí aparecen los datos ya, de la edad, estatura, peso, todos los datos de ahí. Pero los que me pidieron a mí es del SIN, de aquí. Aquí se hace un reporte, un resumen, perdón, un informe con la curva de Gauss de cómo se comportan los datos. Viene la A al cuadrado, 0.52, el valor P. Esto me indica qué tan alta va a estar esta curva. La media, desviación estándar; la variancia, que es el cuadrado de la desviación estándar; la simetría, de cómo está la gráfica de la campana bien formada, no se mira tan inclinada de un lado o de otro; y la kurtosis, menos 0.5, que es esto, la kurtosis. N es el número de muestras, son 40 datos, el mínimo. El primer cuartil es está el 83% de los datos. Tercer cuartil. Y el índice de confianza es del 95% para la media, mediana y desviación estándar. Ok, es un muy buen índice porque me dice que los datos son confiables. Luego está el otro informe de MUS, lo mismo, miren cómo cambia la forma de la curva. Está de codo, también aquí están los datos representados. Informe de de muñeca, ok, de la muñeca. Los mismos datos, contienen la misma información, pero diferentes. Bueno, el mismo reporte, pero con diferentes valores. Aquí está más puntiaguda si observan la campana. Y de acá arriba, pues el histograma, nomás quise para compararlo. La de la edad, miren, este está muy sencillo. Es un histograma normal, y comparándolo con este resumen, ok, quedó al fondo. Miren, pequeño más chico. Ok, si podemos ver la comparación. Aquí nomás me muestra la mediana, desviación estándar y la muestra. Y aquí me sale más completo. Y este histograma pues se hace como las gráficas, el resumen. Ese sí recuerdo que era aquí estadística básica, y nos vamos a resumen del gráfico. Y así es como sale esta gráfica. Okay. Luego seguimos con gráficas estadísticas. Objetivo de las gráficas. Principal objetivo es identificar que esté adecuada para representar un conjunto de datos que resuelva de manera clara las características importantes. Ok, estamos usando los mismos datos de los pulsos de mujeres y de hombres, y el ejemplo, bueno, aquí viene. Vamos a abrirlo. Déjenme ver si no tengo muchos abiertos. Ahorita voy a cerrar uno. Vamos a esperar a que cargue. Ya vamos a acabar. Así un poquito más rápido para no saturar el video. Ok, vamos a ver si abrió. Ya. Aquí está abriendo. Este programa me gustó mucho porque está muy práctico, la verdad. Ok, vamos a ver qué pasó. Hubo un problema con el video.
Ok, ya no. Creo que ya no está grabando. Creo que hubo un problema en la grabación. Quedó encendido, no sé si estoy grabando todavía, pero ahorita lo estoy revisando. Aquí marca que está corriendo. Ok, vamos a ver, sí. Ah, ok. Está oculto. Ok, ya. Perdón. Vamos a continuar. Y aquí maneja, nos quedamos aquí, ¿verdad? Ok, en el programa, militar. Aquí tengo las gráficas de frecuencia. Aquí simplemente dice frecuencia, están los polígonos de frecuencia, marcas de clase acá abajo. Le podemos poner datos como mencioné, aquí dándole un clic izquierdo y luego uno derecho. Y donde dice agregar, agregamos la etiqueta de datos. Así lo dejamos tal cual, nomás aceptar. Y aparecen los números en la parte de arriba. Algo muy práctico. Ok, este ya lo podemos cerrar. Hay que guardarlo. Digamos que sí. Tengo varios abiertos aquí. Cerrar uno. Ya no ocupamos. A ver, aquí. Ok, este ejemplo ya lo expliqué ahí en mi tab. Vamos a ver. Ok, ejercicio. Este ejercicio yo lo realicé. Yo construí esta tabla de frecuencias con los ejemplos anteriores. Usé seis clases. Los intervalos van de, como pueden ver aquí, del 56 al 61. Son hasta el 60. Son 4, 5. Ok. Y aquí la frecuencia 13, 10, 6, 5, digo 2, 8 y 1. Aquí está el documento, bueno, el archivo de mi mitad. El que estoy copiando aquí. Okay. Aquí están lo que yo hice. Son mis 6 clases, marca de clase, frecuencia. Y aquí no puedes quitar las barras, pero aquí claramente se marca la gráfica de frecuencia. Esta línea pasa por las marcas de clases de cada frecuencia. Y así quedó. Okay. Seguimos avanzando. Este ejemplo es parecido. Es un ejemplo del profesor que lo realizó. Simplemente lo puse aquí. Esto es de frecuencia relativa. En las frecuencias relativas ya hay porcentajes. Ya hay que graficar no solamente las frecuencias, sino que también con porcentajes. Aquí van a ver el ejemplo ahorita. Y esperamos a que cargue. Ok, pulso, marca de clase, frecuencia y frecuencia relativa. Ya les había comentado cómo sacar la frecuencia relativa, lo vuelvo a repetir. Sumamos estos dos datos, lo dividimos entre 2, nos da la marca de clase. La frecuencia la dividimos entre el total de datos, que son 40. 2 entre 40 me da un decimal que lo multiplico por 30, por 100 y me da el 30%. Y así sucesivamente.
Ya está la gráfica que quedó. Miren cómo quedó. ¿Se pueden poner números? Sí. Agregar. Etiqueta de datos. Igual y aceptar. Y ya hay números en la cima. Está muy sencillo. Luego, ya uno de los últimos ejercicios es la ojiva. Dice, es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clases a lo largo de la escala horizontal. El ejemplo, aquí están los mismos datos para las mujeres. Creo que ya se me saturó. No, ahí pues. ¿Cómo vamos? Eh, aquí, bueno, para hacer la gráfica de ojivas utilizamos fronteras de clase. Son los números de los límites que manejamos en la tabla. Le damos un poquito más, 0.5, para que estos datos queden por debajo de este límite inferior. Que vamos a ver la gráfica. Miren, esto me representa que en el primer límite, bueno, vamos a ver esta tabla, aquí está. Ok, el límite superior, si pueden observar, o es más grande, marca 69, límite inferior 60, 79 y así, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ver el programa, lo que les trato de explicar. Aquí le puse en las fronteras un poquito más allá del límite superior en el primero, 69.5, para que me marque por debajo de este valor se encuentran 12 datos debajo de esta frontera. Igual aquí, igual en el otro. Y este es ojivas, se le llama ojivas. Ok, cerramos. Y estamos acá abajo con las ojivas. Seguimos en esta. Este es el ejercicio que yo realicé. Vamos a abrir. Pero con los datos de los hombres. Ok. Esperamos un poco. Y aquí va a aparecer lo mismo, ¿no? Que aparecen todas. Pero con los datos que yo ya capturé. Yo capturé estas fronteras. Como recuerdan que yo tenía 6 clases, bueno, de esas 6 clases el límite superior le di 0.5. Más arriba todo quedó igual a frecuencia y vamos a ver la gráfica. Vean cómo quedó. Quedó chistosa, ¿no? Pero pues es el mismo procedimiento que utilizó el profesor. Ok. Y vamos al siguiente y último ejercicio. Dice gráfica de puntos. La gráfica de puntos es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan son valores iguales, se apilan. Ejemplo, la siguiente tabla de mujeres. Este es el ejemplo. Voy a abrir. Se está abriendo, está cargando. Y pues aquí nomás ocupamos el pulso de las mujeres. Son 40 datos, recordemos. Aquí está. Y este es el ejemplo. Este es el ejemplo que hizo el profesor. Gráfica de puntos. Se ponen en forma horizontal y se apilan los números que se repiten. Ahora vamos a ver mi ejercicio. El ejercicio está aquí.
Y dice, lo siguiente representa a los hombres, construir una gráfica de puntos. Esta tabla de hombres, yo hice la captura de estos datos. Ok, está abriendo el programa. Pulso de hombres, son 40 datos. Estos los capturé. Y la gráfica me quedó así, muy parecida a la que hizo el profesor. Variable, pulso de hombres, gráfica de puntos, y lo separé para no confundirme al momento de archivar este documento, este archivo. Perdón. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Eh, Pensé que no iba a durar el tiempo de los 45 minutos, pero creo que me excedí por mucho. Pero no afecta. Bueno, gracias.